This episode is brought to you by Allstate. Some people just know they could save hundreds on car insurance by checking Allstate first, like you know to check the date of the big game first before you accidentally buy tickets on your 20th wedding anniversary and have to spend the next 20 years of your marriage making up for it. Yeah, checking first is smart. So check Allstate first for a quote that could save you hundreds. You're in good hands with Allstate. Savings vary. Terms apply. Allstate Fire and Casualty Insurance Company and Affiliates. Northbrook, Illinois. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means? It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. La base de una sociedad inclusiva es una escuela inclusiva. ¿Vos querés una sociedad inclusiva? ¿Querés convivencia en diversidad? Es la escuela donde empezás con eso. Las familias y los cuidadores, los padres, son los que tienen la información más valiosa para compartir con la gente de alrededor, para poder contarles qué es lo que necesitan sus hijos según su perfil individual. En este episodio de Conversaciones en Red hablamos con Alexia Ratazzi, doctora en medicina y cofundadora de Panacea, una organización que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista. Alexia nos comparte su visión sobre el modelo social de la discapacidad y el paradigma de la neurodiversidad, así como la importancia de la igualdad de derechos y la inclusión. Una conversación que nos invita a repensar nuestras actitudes y a construir un mundo más equitativo. Bueno, hola, mi nombre es Alexia y la verdad, simplemente quiero decir que soy un ser humano, como todos los demás que están sobre esta tierra, una persona que brega por un mundo un poco más justo. Diría que ese es el resumen de quién soy hoy. La verdad que dijiste lo más esencial de las personas, ¿no? Nuestro ser, la identidad, y nada más ni nada menos que un ser humano que brega por un mundo mejor, y en ese aspecto te invitamos a charlar por tu otro perfil profesional en el cual, para hacer un mundo mejor, nos invitas a pensar sobre tu trabajo, sobre tus investigaciones, sobre la difusión que vos haces, y hoy queremos hablar de qué hablamos cuando hablamos del espectro autista. Bueno, es verdad que, este tema es lo que me ha ocupado durante estos últimos, casi te diría 20 años, pero la verdad el tema del autismo en algún punto es medio una excusa para hablar de otras cosas. Eso es lo que hoy por hoy puedo decir. Porque cuando hablamos de justicia y un mundo más equitativo, la verdad que no se reduce solo al tema del autismo, sino que se reduce, no es que se reduce, se expande el concepto a la humanidad entera. Es verdad que soy psiquiatra infantojuvenil de profesión, ¿sí? Y que me he especializado en estos últimos tiempos. El autismo, cuando hablamos de autismo, la verdad que es un concepto también que ha evolucionado mucho, ¿no? Y que ha cambiado. Cuando hablamos de autismo, para simplemente explicar de manera fácil a las personas para que entiendan, hablamos de un conjunto de características que pueden tener ciertas personas, ¿sí? Las personas que se consideran adentro del espectro autista, o sea, que tienen estas características, en realidad son más las diferencias que tienen entre sí que las similitudes. Pero cuando hablamos de similitudes, que es a lo que hace referencia al autismo, hablamos de personas que tienen ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente y de comunicarse, que tienen un perfil de intereses que son muy absorbentes, esos intereses, que a veces les cuestan un poco los cambios, especialmente cuando son medio imprevistos o no anticipados, que pueden tener una manera de procesar los estímulos sensoriales que a veces les puede resultar bastante molesto, ¿sí? Y pueden ser muy sensibles, por ejemplo, a ciertos estímulos sensoriales como ruidos, como luces, como el tacto.
son personas que muchas veces les cuesta, adivinar, por decirlo de algún modo, qué es lo que está en la mente de otras personas, ¿sí? El contenido de lo que está en la mente de otras personas, y esto a veces explica por qué a veces les cuesta un poco entender los dobles sentidos, o los chistes, o las ironías, o los mensajes entre líneas. Porque cuando hablamos de comunicación entre humanos, imagínate en un país con la cultura de Argentina, donde hay mucho que se dice por debajo de lo que se dice, ¿sí? Porque esto depende un poco de las culturas. Hay culturas que la comunicación es más directa, ¿sí? Que tiene que más congruente lo que uno dice con las palabras con lo que uno está pensando. Pero en países latinos como el nuestro siempre hay una diferencia como más grande, ¿no? En esos dos niveles de lo que uno dice con las palabras y lo que uno tiene como intención. Ahora, hay personas que entienden muy bien lo que se dice con las palabras, pero no pueden a veces captar a la misma velocidad que otras personas lo que se está intentando decir. Y esto es muy importante a la hora de interactuar socialmente. Por eso a algunas personas dentro del espectro autista les cuesta interactuar y captar a la misma velocidad que otras personas lo que está ocurriendo en esos canales subterráneos. Pero esas son como las características que unifican, si querés, a las personas. O sea, ¿por qué se mete a estas personas dentro de esta categoría, por así decir, dentro del grupo? Es porque tienen estas características, este conjunto de características las tienen. Ahora, la verdad es que el concepto es muy amplio porque existen muchas diferencias en el perfil de esas personas. Comparten esas características que acabo de mencionar, pero se diferencian en cosas muy importantes, como lo son, por ejemplo, siempre hablamos del nivel de lenguaje. Dentro del espectro autista hay personas que no hablan y hay personas que conducen programas de radio, ¿sí? Entonces, claro, decir, ¿cómo puede ser que un conductor de radio y una persona que no habla estén dentro del espectro autista? Y decir, bueno, sí, porque en realidad lo que tienen son esas otras características y eso es lo que se describe para estar adentro del espectro autista. Pasa lo mismo con el nivel cognitivo, hay personas dentro del espectro autista que tienen una discapacidad intelectual asociada y hay personas dentro del espectro autista que son Sheldon Cooper, ¿se entiende? No sé, para la gente que conoce Big Bang Theory o que tiene un coeficiente intelectual de muy por encima de la media. Y las dos personas están dentro del espectro autista. Y lo mismo podemos decir con varias cosas, ¿no? Hay perfiles sensoriales completamente diferentes. Hay gente que le molestan los sonidos, hay gente que no le molesta nada. Mira, hay un punto muy, muy importante también de diferencia, es en el nivel de apoyos que necesitan las personas. Hay personas dentro del espectro autista que no necesitan ningún apoyo, que simplemente esta es la manera de estar en el mundo que tienen, es su manera de ser. Punto. A eso hay que aceptar y respetar. No hay nada que ayudar o hacer o mejorar, porque no hay nada que esté mal ni haya que mejorar. Pero hay personas dentro del espectro autista que necesitan mucho nivel de apoyo, ¿sí? Imagínate, una persona que no habla, por ejemplo, para darte un ejemplo, claramente ahí hay una barrera en la comunicación que es muy importante abordar. Y por supuesto que va a necesitar un apoyo para establecer puentes de comunicación, porque alguien que no habla, ahí hay consecuencias bastante, no nos podemos enterar de lo que le pasa, de lo que quiere, es bastante difícil, ¿no? Es una barrera bastante difícil y algo que hay que atender. Entonces, bueno, esto es un poco como un panorama general de lo que hablamos cuando hablamos de autismo. Cuando te escucho, Alexia, pienso que en lo que vos describís, igual que pasa en la cultura, en las sociedades y mucho en la educación, en general lo que durante muchas décadas estuvimos acostumbrados en la crianza, en la educación, es al estándar, ¿no? A la media. Totalmente. Entonces, como cuando lo que está fuera de esa media uno no lo cataloga, no lo describe, pasa a ser un problema, que puede ser hoy el espectro autista, puede ser el talento, puede ser la curiosidad. Y vos estás hablando justamente de algo que en nuestra red es importante, que es el concepto de la diversidad. Y una frase que te escucho decir siempre, que es cómo vivir y habitar de tu manera y desde tu perspectiva lo que te toca vivir. Y que el otro lo entienda y que brindar ayuda es, si tenés edad y capacidad de transmitirlo, preguntarte qué necesitas, y si no, tratar de detectar qué es lo que baja esas barreras, ¿no? Totalmente. Es que, ¿cómo comprendemos los nuevos paradigmas en realidad cuando hablamos de discapacidad y hablamos del modelo social de la discapacidad? Y respecto del autismo en particular, cuando hablamos del paradigma de la neurodiversidad, que es el paradigma actual, que es esto de considerar, mirá,
Las personas que tienen estas características forman parte de la diversidad humana. Digo, esto es una manera de ser, de estar en el mundo, punto. Ahora, es muy interesante lo que decías, que es verdad, en el sistema educativo hay como esto del estándar y lo que está fuera del estándar. A ver, si solo conceptualmente fuera una cuestión de estándar versus no estándar y estuvieran en equilibrio esas dos concepciones, estaríamos bien. El problema es que lo no estándar, a ver, voy al revés. El problema es que lo estándar es considerado lo superior y deseable. Ese es el problema. Porque si considerábamos que está bien, simplemente estamos hablando de diferencias, está bien. Pero en la medida en que la creencia y la mirada es que lo estándar es lo deseable y lo superior, y lo distinto a lo estándar o no estándar es inferior y no deseable, vamos a estar operando como sociedad, como personas, como actores y protagonistas, siempre intentando, a ver, si yo considero que algo es inferior y no deseable, tratar de hacerlo deseable, y ahí nos metemos en camilla de 11 varas. Esa línea, Alexia, tiene que ver con también el debate que hace algunas décadas tenemos con respecto al concepto de discapacidad. ¿Discapacitado para qué estás? ¿No? O sea, yo no hablo de mis discapacidades. Como yo camino, leo, escucho, no soy discapacitado y tengo otras discapacidades de las cuales no hablo, ¿no? Totalmente, pero fíjate cómo cambió también el concepto. Cuando vos definís la definición de discapacidad según el modelo social de la discapacidad, lo que te dice es, la discapacidad es una situación resultante, o sea, es el resultado de una interacción entre una persona y las barreras que existen en su entorno. Eso es para el modelo social la discapacidad. Entonces, la discapacidad en sí misma no tiene que ver ni con un diagnóstico ni una condición en salud, porque digo, un ejemplo clásico, alguien puede tener síndrome de Down, ¿sí? Que es un diagnóstico genético, y no necesariamente estar en situación de discapacidad. Alguien puede tener síndrome de Down y no estar en situación de discapacidad. Y esto creo que es muy importante entenderlo, porque la gente lo tiene como muy asociado a que si tenés un diagnóstico médico o neurológico o genético, o si tenés algo que afecta a tu nivel cognitivo, estás en situación de discapacidad. Y la verdad es que no es así. Y también creo que es muy importante entender como la importancia de que lo que tenemos que hacer a nivel personas que estamos en una comunidad y actores relevantes es cambiar primero tener muy claro cuáles son nuestras creencias, cambiar nuestra mirada, cambiar las palabras que usamos, porque siempre hay un glosario, ¿no? Asociado a los paradigmas y a las creencias, hay una serie de palabras que usamos. Pero fundamentalmente cambiar nuestras acciones, y nuestras acciones tienen que estar como destinadas a eliminar barreras. O sea, este es el punto. El problema son las barreras que existen en los entornos, y de todo tipo. Porque la verdad, hay de todo tipo. Cuando hablamos de barreras, las visibles, las invisibles. Y te diría que muchas veces las que más operan más fuerte y más poderosamente son las invisibles, que tienen que ver con los prejuicios, que tienen que ver con las creencias, con los mitos, con los estereotipos, con lo que piensa la gente. Siempre digo, mira, o sea, en las escuelas, porque creo que la escuela es un escenario muy claro, donde se muestra todo esto, ¿sí? Donde se muestra cuál es la cultura, digamos, cuáles son las creencias de las personas. Por eso, viste, cuando se habla del índice de inclusión, la triple, digamos, todo lo que es cultura inclusiva, prácticas inclusivas y políticas inclusivas, en esas 3 dimensiones del índice de inclusión, la verdad que la cultura, que tiene que ver con las creencias, es lo que es más poderoso. Ejemplo clásico, equipo de admisión de una escuela. Si la persona que está en esa situación de poder, porque hay una situación de poder ahí, la persona que decide este estudiante entra o no entra a este lugar. Si la persona que está en ese lugar de poder, ¿sí? Que decide, cree que un estudiante con discapacidad no es para esa escuela, y eso es una creencia, dura y pura. Una creencia mata una convención internacional de derechos humanos. Una creencia en una persona, en un rol de poder, una creencia te mata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su artículo 24, te mata la Agenda Sustentable, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el Objetivo de Desarrollo número 4, te la mata en un instante. Y no importa nada lo que supuestamente todos bregamos, que la convención, que las leyes, las normativas, lo que debería ser, que todo estudiante tiene el derecho a una educación inclusiva y de calidad.
una creencia de una persona. Entonces, imagínate lo que es el poder de las creencias. Y eso es lo que me parece, esas barreras, porque eso es una barrera, es una de las más importantes a abordar a la hora de cuando hablamos de la educación y una educación inclusiva de verdad, no en términos de habladurías, de verdad. Es tan potente el ejemplo y lo que decís, que yo trato de traerlo al ámbito de lo que a veces nos proponemos en la red, que es además de trabajar en la diversidad, vivir la diversidad y abrazar la diversidad, es trabajar con profesionales de distintas áreas. Primero, nadie tiene la respuesta completa. Nadie puede sentir el poder, como acabas de describir, de por mi paradigma o por mi función tener una decisión. Entonces me trae aparejada la otra pregunta, que es algo que en todos los aspectos en la educación tratamos de hacer, que es más que tener respuestas, tener preguntas, ¿no? Entonces, cuando una familia que tiene un hijo o en el espectro autista o que tenga alguna necesidad distinta a la que otros niños tienen, la escuela, más que diagnosticar y pedir un diagnóstico, que a veces es un informe profesional, es poder decir, ¿y qué necesitaría de la escuela? A lo mejor hay contextos que son favorables y otros que no, pero para determinar eso no puede ser una cuestión de opinión. Y acá es donde aparece también un tema de época que en las charlas informales, a veces uno hasta lo escucha en los medios, ahora hay más autismo que antes. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas siempre existieron y hoy tienen un nombre o están en un espectro, y que son características que o la sociedad las corría o convivía con ellos o tenían motes, ¿no? Porque muchas veces la educación se encargaba de solo poner etiquetas, el ruidoso, el inquieto, el maleducado, el desinteresado. Entonces digo, ¿cuántas cosas hoy que tienen un ámbito de análisis profesional tendríamos que tener la humildad de preguntar más que de tomar decisiones y diagnosticar, ¿no? Pero, a ver, absolutamente. Además creo que la verdad que no es el rol de un educador justamente poner etiquetas, porque las etiquetas siempre ¿sabes qué? Te atan de manos. Las etiquetas en realidad también pueden destruir vidas, ¿eh? O sea, de la persona etiquetada estoy hablando. La persona que etiqueta, dentro de todo, es un mono con navaja, por así decirlo. No se da ni cuenta de lo que hace, del poder, de vuelta, y vuelvo al poder de la creencia, de cómo vos generás identidad a través de lo que vos creés. Porque vos generás identidad, especialmente si hablamos de niños, niñas, adolescentes. A través de tu mirada estás generando identidad. Entonces, la verdad que es muy interesante. Me parece que la postura, mira, eso con el tema autismo en particular, lo trabajamos muchísimo. Siempre le decimos a los docentes y a las familias que es muy importante. Las familias y los cuidadores, los padres, son los que tienen la información más valiosa para compartir con la gente de alrededor, para poder contarles qué es lo que necesitan sus hijos según su perfil individual, ¿sí? ¿Qué apoyos necesitan? ¿Qué adecuaciones? Si necesitan algo, un recreo sensorial. Los padres lo tienen clarísimo qué es lo que necesitan. ¿Cómo manejar si hay una crisis de desregulación? Los padres en general saben qué les molesta, qué les interesa, cómo los podés enganchar, digamos, qué temas les interesan. Cuando hablamos de aprendizaje, si hay uno de los ingredientes claves del aprendizaje tiene que ver con la motivación. Entonces es muy importante conocer qué le interesa a ese estudiante. Cuando vos acompañás niños, jóvenes, estudiás, ves foros internacionales, ¿podrías decirnos aquellas barreras recurrentes que uno ve en el mundo del estudio, del trabajo, de la convivencia? Porque doy un ejemplo. Hace algunos años todos nos sensibilizamos frente al impacto que le generaba a un niño, una niña, un joven autista el tema de los fuegos artificiales. Y realmente creo que empezó a haber una concepción y un cuidado al respecto. Eso tiene que ver con aprender, pero por otro lado sensibilizar, ¿no? Ponerme en el lugar del otro, generar empatía. ¿Cuáles son aquellas recurrencias que vos ves que no se le tiene en cuenta, al menos ahora que volvemos a espectro autista, aquellas cosas que son barreras permanentes que serían tan fáciles de modificar? Porque los fuegos artificiales es un ejemplo fantástico y creo que está drenando una cultura distinta, ¿no? Totalmente. Bueno, ese es un ejemplo clásico, ¿no? Pero también hay que saber que no toda persona dentro del espectro autista tiene hipersensibilidad a los fuegos artificiales, ¿entendés? Porque si no, empezamos como las generalizaciones de todos los lados. Pero es verdad. No, pero perdón, antes de dejarte contestar, yo siempre digo, si a una sola persona le hace mal que está presente y yo no lo sé, y ya lo evité, Suficiente. es suficiente. No hace falta que yo haga una encuesta de afectación, ¿no? Exactamente. Pero tiene que ver mucho con la conciencia, ¿eh? O sea, con la sensibilización y con saber. Ahí hay un punto donde es verdad que
viste que siempre decimos la información es poder. Podés cambiar las cosas cuando estás más informado. Y hay mucha gente que no sabe, la pirotecnia es un ejemplo, ¿no? Que no sabe que hay ciertas personas que tienen mucha hipersensibilidad. Ahora, el punto cuando vos empezás a saber, por eso saber es poder, cuando sabés, podés hacer algo distinto. Entonces, me preguntabas por barrera, en realidad tienen que ver con grandes mitos, ¿no? Con los mitos y de vuelta, vuelvo a las barreras invisibles, ¿no? Lo que la gente cree. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, las personas dentro del espectro autista no quieren tener amigos, ¿no? Creencia clásica. No es cierto eso, ¿sí? Las personas dentro del espectro autista, en lo que es colegio, necesitan ir a una escuela especial. No pueden ir a una escuela común. Es una creencia. En el mundo del trabajo, ni que hablar, o sea, el trabajo es de vuelta. Una persona autista no puede trabajar en igualdad de condiciones que otras personas. Pero todas estas barreras son como los mitos, ¿se entiende? Como esas creencias generales. No puede sola esa persona. Siempre va a depender de alguien más. No puede tener familia, no pueden tener hijos. Otra gran creencia, ¿no? O sea, esto pasa, y por fuera del autismo, con la discapacidad en general. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay gente que piensa que las personas con discapacidad intelectual no deberían tener hijos? ¿No? No sea cuestión que les transmita, además no los pueden cuidar. Esa es la creencia, ¿se entiende? Pero esas son todas creencias y yo creo que esas son las barreras que operan como muy fuerte y estoy de acuerdo que la manera de cambiar eso tiene que ver con la sensibilización y la concientización. O sea, como que la persona pueda ver, persona que piensa eso, esa creencia no es correcta. O sea, que tiene que cambiar esa manera de mirar esa realidad en particular. Y eso a veces requiere, sí, de concientización, ¿no? A veces es difícil hacer que las personas cambien su manera de mirar. Pero bueno, en eso estamos. Creo que muchos de los que estamos en el activismo, en tratar de cambiar la mirada sobre alguna cuestión, lo que intentamos es eso, que la gente, porque también requiere de un acto de conciencia personal, ¿sí? Esto forma parte también de la evolución. Las personas debemos ser conscientes de qué es lo que está en nuestras cabezas y cómo miramos el mundo. Y ahí hay un acto de conciencia personal que nadie te puede agarrar de los pelos y obligarte a decir, pero a ver, pensá, mirate a vos mismo y date cuenta qué es lo que vos pensás. Y que tenés que ser porque la gente piensa que no importa en realidad mucho lo que piense. En realidad sí importa, porque tus creencias lo que hacen es que vos hagas determinadas cuestiones que están relacionadas con lo que vos crees. Entonces sí importa, porque tus acciones van a depender de esa mirada. Y tus acciones pueden generar mucha injusticia y mucha desigualdad y mucha vulneración de derechos, aunque la gente no piense esto, pero ¿sabés qué? Tenés que ser consciente de las consecuencias de tus acciones y de las consecuencias de tus creencias. Y esto es un trabajo personal, o sea, cada uno se tiene que meter consigo mismo y ser responsable también, ¿no? Podríamos decir que ya es una dimensión ética. Sí, claro. Tiene que ver cómo te paras en el mundo, cómo mirás la vida, cómo mirás a los demás y qué crees de vos mismo. Si sos el juez de los demás o sos un ser más que convive con otros y que tiene que aprender. Exactamente. Bueno, y yo estoy convencida de que todos venimos acá a aprender. Todos. Y la vida es el escenario de ese aprendizaje, así que... Exactamente. Y la escuela es el primer lugar donde poder ensayar, equivocarte. Ni que te cuento. Por eso se dice, la base de una sociedad inclusiva es una escuela inclusiva. ¿Vos querés una sociedad inclusiva? ¿Querés convivencia en diversidad? Es la escuela donde empezás con eso. Alexia, yo tengo que agradecerte primero el tiempo, después que con tu calidad profesional con la que decís las cosas, también te convertís en una gran divulgadora profesional. O sea, que tiene que ver con esto que hablamos de la sensibilización, pero sobre todo reconocer que en lo público y en lo privado uno lo que encuentra en vos es, como dijiste al principio y como te presentaste, un ser humano que se ha profesionalizado en algunas áreas y que busca a través de la divulgación que más gente se sensibilice y tenga un anteojo distinto, ¿no? Una lente distinta con mirar al mundo y a los otros, que entre otras cosas, además de aprender, también tiene que ver con un vínculo más amoroso y menos
sesgado de la vida y de los demás, que creo que es, en definitiva, como dijiste al principio, construir una sociedad mejor. Así que yo te quiero agradecer enormemente eso y dejarte a vos lo que quieras para el cierre. Bueno, Ariel, yo te agradezco también la oportunidad de participar en este espacio tan interesante y tan rico, ¿no? Para poder hablar de estas cosas que son importantes, o sea, y sigue siendo un espacio más, ¿no? Para concientizar, un espacio más para hablar de estas cuestiones tan fundamentales. Y es así como decís, me parece que a nosotros nos gusta mucho este término, ¿no? De convivencia respetuosa de la diversidad humana. En realidad engloba un poco como mi sentir, ¿no? Siempre decíamos con respecto a Panacea, el día que estemos en una sociedad respetuosa de la diversidad humana, Panacea no tiene que existir más, ya está, cumplió su misión. Y yo en realidad deseo llegar algún día a eso. Sería una gran noticia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues, claro, porque quiere decir que cumpliste con tu misión. Que hay mucho trabajo por hacer, seguro. Que hay mucho trabajo que ya se hizo, también. Y a mí me gusta pensar en la herramienta humana como por sobre todas las cosas. Yo tengo mucha confianza en que son las personas las que hacen todas las diferencias. Y si las personas cambian y evolucionan, todo se transforma. O sea, yo soy una gran convencida con eso. Así que nada, es un mensaje como de mucha esperanza, pero también de mucho llamado a la conciencia individual y a un sentido de responsabilidad. Y hay que saber que a través de ciertos valores humanos muy sencillos en algún punto, como la amabilidad, como el respeto, como la paciencia, como el poder escuchar, ¿sí? Preguntar, son cosas muy simples. Preguntar y escuchar es mucho más fácil que tratar de imponer lo que a vos te enseñaron de un librito y te va a ir mal con eso. Ahora es tanto más fácil si escuchás y haces lo que te están diciendo que sirve y es de utilidad. Eso. Pero gracias, Darío, por este espacio y por poner en agenda, digamos, y hablar de estos temas que para mí son fundamentales. Gracias por el regalo, gracias por el tiempo y te mando un abrazo muy grande y que no sea la última. Por favor, un abrazo muy grande también a vos. Si te gustó este episodio de Conversaciones en Red, podés seguir a Alexia Ratazzi en sus redes sociales, @Alexia Ratazzi en Instagram, para conocer más sobre su trabajo y sus proyectos. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.